Vamos a hablar un poquito de economía, para eso vamos a convocar ya mismo a Lavi Abraham, economista de Mate. Saben que Mate es mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Hay un muy buen trabajo de Mate que compara la inflación del INDEC con la inflación de la canasta de precios y bienes, pero de los trabajadores, con los ingresos de los asalariados. Entonces ahí uno va viendo cómo la inflación del INDEC marca una cosa y la inflación para poder comer, o la comparación de los salarios con la comida, marca otra, ¿no es cierto? Saludamos ya mismo a la vía Abraham. Lavi, ¿cómo estás? Néstor Zula. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, muchas gracias por el contacto. No, a vos por atendernos. Contanos entonces este trabajo de Mate que compara la inflación del INDEC con la inflación, la real, la de la vida cotidiana, ¿no? Sí, lo que hicimos es tomar una encuesta de gastos de hogares que hizo el propio INDEC en el año 2018. En esta encuesta de gastos se le pregunta a todas las familias argentinas, bueno, a una muestra importante, en qué gasta, y tiene de alguna manera un reflejo más cabal que el propio índice de precios al consumidor, porque el índice de precios al consumidor que utiliza el INDEC utiliza los gastos de las familias del año 2004, mientras que el propio INDEC calculó en el año 2018 nuevos gastos, pero no los utiliza en el índice de precios. Entonces, Ah, tomamos el propio trabajo del INDEC de recálculo de cuáles son los gastos, utilizamos los precios que sí utiliza el INDEC y recalculamos en función de las necesidades de una familia trabajadora esta canasta y vemos que la inflación efectivamente de los trabajadores con lo que se llama las ponderaciones, o sea, con el nivel de los gastos actuales, es mucho mayor que lo que viene dando el índice de precios oficial. Para hacerlo rápido, en el último año, mientras que el INDEC calculó 67% de inflación, a nosotros nos da 79% de inflación, claro. y si miramos desde el inicio del gobierno de Javier Milei, eh, perdón, si miramos, nos da, perdón, perdí el número ahora, perdón, 186 daba el INDEC y 207 da nuestro índice, casi Claro, 20% de inflación más que en este periodo. claro, claro. Ahora, ¿el INDEC sabe que esta medición que tiene es desactualizada? Sí, por supuesto, el INDEC mandó a hacer esta nueva encuesta de gastos con el objetivo de actualizar el índice de precios y ya hace, diría, 2 años, un poco más o tres, que debería haberlo hecho y la gestión, que es la misma gestión del gobierno anterior del INDEC, no lo hace y bueno, no queda claro por qué tampoco actualiza las ponderaciones. Nosotros estamos de alguna manera haciendo lo que el INDEC debería hacer. Eh, en cierta medida y con todo el respeto a la gente de INDEC, que por supuesto hay muchos trabajos que ninguna consultora privada puede hacer, pero bueno, algo de eso estamos haciendo. Claro. Ahora, ¿cómo ha sido en este juego de medición errada, digamos, o antigua de inflación? ¿Cómo ha sido el salario? ¿Cómo ha ido el salario acompañando las variables inflacionarias? Bueno, el salario al principio del gobierno de Javier Milei perdió mucho, perdió en promedio, si miramos los trabajadores del sector privado, perdieron en el primer mes y en los siguientes hasta 12, 13% el sector privado y hasta 25, entre 20 y 25% los trabajadores del sector público. La diferencia es que Claro, en algunas ramas del sector privado lograron algunas ramas mejorar a partir de paritarias y negociaciones y recuperar parte de lo perdido, no todo porque el salario sigue por debajo en promedio de lo que estaba en 2023. Los trabajadores del sector público y trabajadoras del sector público, en cambio, nunca recuperaron lo perdido y es más, ya a partir de los últimos 3 meses volvieron y aumentaron aún más la derrota, podríamos decir, porque justamente no hay recuperación de los salarios de los trabajadores públicos en línea con el planteo oficial del presidente de destruir el Estado desde adentro. Y bueno, una de las claro. formas claves es destruir el salario de las personas que trabajan en el propio Estado. Ahora, eh, ¿por qué da la sensación que los precios nunca pararon? Porque la inflación bajó, bueno, sí, bajó, claro, bajó, pero da la impresión que un día una cosa, otro día otra, un día el agua, un día la leche, un día el azúcar, un día el yogur, un día, siempre algo se movió.
porque seguimos en un régimen de alta inflación, podríamos decir que estábamos en un régimen de altísima inflación, por poner un nombre, no es que sea una categoría Sí, exacta, y ahora sigue siendo un régimen de alta inflación. En el último año, de vuelta, 67 la variación oficial, 79 la que nos da a nosotros, 80% de inflación en un año es muchísimo para cualquier país del mundo, claro. y eso quiere decir que todavía se siguen moviendo los precios, y sobre todo que desde hace 6 meses a esta parte, la inflación que está entre el orden del 2 y el 3% mensual, no afloja, ya no afloja más, aflojó durante un tiempo y ya no afloja más. Y muchos salarios, sobre todo de los trabajadores estatales, decía, pero la mayoría de los trabajadores ya no ni siquiera van a ese ritmo, es decir, que están perdiendo muy de a poco poder adquisitivo la mayoría de los trabajadores. Claro, Pero no claro, solo los trabajadores, claro. también los cuentapropistas, también las personas que tienen un Sí, pequeño negocio, sí, que le cuesta pagar su alquiler y que le cuesta pagar los claro, servicios porque son muy caros, de energía eléctrica, claro. bueno, de internet, de comunicaciones. Efectivamente está todo caro. Argentina se ha Y te vuelto un falta país muy caro y la los palabra ingresos de la clave mayoría de la del población no destrozo, alcanzan para la pagar palabra clave del destrozo de los el costo de ingresos, que es vida. la medicina E incluye privada. sobre todo este cambio, insisto en esto, hay un cambio de precios relativos. En Argentina se Claro. encareció el transporte colectivo y se abarató el precio del pasaje de avión. Claro, Esto es así, es más claro. barato viajar a Francia o a Río de Janeiro, no es que sea más barato, quiere decir que No, no, en relativamente es más relación. barato que lo que era hace un par de años. Claro, Entonces, ¿se benefician quiénes? Se benefician aquellas personas que pueden viajar a Río de Janeiro y se perjudican los que toman todos los días un colectivo. claro. Y además hay como un estrés, y yo lo llamo como el estrés del súper o el estrés de las compras, que vas con Perdón, una no lo lista escucho, a perdí el comprar contacto. y no podés comprar toda la lista. O tenés que comprar algo que tenés que ver qué podés comprar. ¿Comprendés? O sea, no podés comprar lo que querés, sino la oferta. La segunda al 70, 3x2, la segunda al 50. Entonces te venís con algo que no tenías pensado comprar, no pudiste comprar Néstor, lo que querías porque tiene no te un estoy escuchando, precio sinceramente, te que pido no te querés disculpas. regalar, que no querés pagar eso porque no nos queremos regalar. Entonces hay todo como un estrés sumada a esto que vos contás, ¿no? Perdón, escuché solo el final de la pregunta. Te pido disculpas si podrías repetirla si sos tan amable. Ah, no, te decía que hay todo como un estrés que vos vas al supermercado a buscar algunas cosas y te venís con otras, ¿sí? Porque encontrás que está la segunda al 50, la segunda al 70%, 3x2. Entonces fuiste a buscar algunas cosas que tienen un precio que no querés pagar porque no te querés regalar y te tenés que venir con lo que el supermercado te quiere vender. Algo más o menos así. Bien, sí, queda clarísimo. Sí, por supuesto que es así, porque nada, porque efectivamente no alcanza para comprar lo que uno quiere y porque está caro, insisto en esta idea. El país está caro los alimentos, están caros las cosas de la vida cotidiana, como el transporte, es la ropa, lo más básico está muy caro para hacer, y bueno, efectivamente no le alcanzan los ingresos, que insisto, no son solamente los salarios, también las jubilaciones, también insisto en esto, los pequeños comerciantes que no Mm. venden porque, bueno, es toda una cadena en donde no alcanzan los salarios, los comerciantes no venden porque nadie no tiene a quién venderlo. Y termina en esta lógica que explicabas vos, vas al supermercado y compras lo que podés y no lo que efectivamente querías, y eso Claro, es desgastante claro. para toda la población, sin duda que es desgastante. Ahora, podríamos decir que en estos momentos, con este dólar en debate, con este préstamo del Fondo Monetario que no termina de llegar, con esta foto de Trump que no se pudo sacar, ¿podríamos decir que estamos en crisis? ¿Que lo que estamos viviendo alcanzan los términos para definirlo como crisis económica? Eh, es difícil ponerle esta etiqueta porque efectivamente el país yo creo que va en un rumbo que es un rumbo malo en ese sentido, en el sentido un poco de lo que explicaba, de que no le alcanza a la gente, un segundito, perdón, decía, no le alcanza a la gente, no hay un bienestar generalizado de la población, hay como una idea de que, bueno, frenó la inflación y con eso alcanza y que ahora hay una especie de, no sé, de horizonte, y eso es cierto en un punto, pero efectivamente no vemos señales de que
no sé, los mercados respondan, de que haya inversiones, de que se esté pensando en un futuro. Esto me llama un poco la atención. Las Claro. empresas no están invirtiendo, no se ve que haya fábricas ampliando su capacidad productiva, su base tecnológica, porque efectivamente no están pensando que van a vender más. No hay un Claro. optimismo y esa falta de optimismo no llega a ser una crisis, por eso no quiero catalogarlo así, pero al mismo Ajá. tiempo en ningún momento se logra este despegue. Estamos en una especie de Claro. recesión continua, volando bajito, donde mucha la gente todavía tiene trabajo, pero le alcanza cada vez menos, donde los comerciantes todavía venden, pero venden cada vez menos, bueno, donde los centros de recreación y restaurantes venden todavía, pero cada vez menos, etcétera. Bueno, no llega a ser una crisis aún. Bien. Bueno, la Vía Abraham, economista de Mate, muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias y buen fin de semana para vos, Néstor. Muchas gracias por el Que sigas contacto. muy bien, muchas gracias.